Bienvenida al podcast Familia en el Arcoíris. Hoy día vamos a conversar un poco de la adopción homoparental. Más o menos vamos a tocar los temas más sensibles que son como qué puede sentir un niño, cómo lo pueden ver desde afuera. Vamos a conversar en el ámbito de leyes, de cuando se pudo empezar la adopción homoparental, que no lo conocemos muy bien, y para eso tenemos distintos invitados. Tenemos a Ignacia, que es nuestra psicóloga experta en niños. Sí, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Un placer igual estar acá para hablar de un tema tan importante para nuestro país y nuestra sociedad. Gracias, Nacho. Ignacio, sí. Ignacia. Me puedes decir como quieras. Igual tenemos a Victoria, que es nuestra periodista que tiene más información. Sí, Victoria. Sí, muchas gracias por la invitación. Vine aquí con la idea de poder explicar un poco el ámbito legal para entender cómo funciona la adopción homoparental aquí en Chile. Eso, Victoria. Tenemos a Martín, que es nuestra persona del público, que va a hacer preguntas o las dudas que tiene se las vamos a aclarar dentro de este podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que tenía muchas dudas porque por redes sociales siempre hay como un debate. Se genera un debate entre personas y la verdad es que no es tan confiable las redes sociales. Entonces, más que nada, accedí a tu invitación porque quería conversarlo con personas que tienen un enfoque más realizado, si se puede decir así, sobre el tema. Sí, Martín, un enfoque más claro, con más información más espontánea y más cierta. Dentro de eso, Victoria nos puede dar los marcos legales de este tema. Sí, de hecho, lo que inició todo aquí en Chile fue el matrimonio igualitario, que esa fue una ley que se promulgó en 2021 y recién entró en vigencia en 2022, en el año del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Eso dio como un inicio y una actualización al Código Civil que como que borró un poco las barreras del género y permitió que estas parejas del mismo sexo pudieran optar a la adopción. O sea que antes del 2022 las parejas homoparentales no tenían oportunidad de adoptar, ni siquiera un niño ni una niña. Legalmente no. Las parejas homoparentales, la única posibilidad que tenían al alcance es que uno fuera un tutor legal de un niño. Pero se puede ver a simple vista que eso dejaba en clara desventaja a la otra parte. Y en caso de la muerte de uno de los, más específicamente la muerte del tutor legal, esto dejaba en clara desprotección al niño y perjudicaba sus derechos. Sus 4 pilares fundamentales eran vulnerados. Esto le impedía al niño sentirse protegido y seguro y legalmente quedaba desamparado. Hoy en día, gracias a la ley 21.400, la ley ampara a 2 padres del mismo sexo y les da el derecho a ambos de poder proteger a un niño. Ah, comprendo. Bueno, es interesante el tema, pero dentro de lo importante de lo que sea la adopción, igual es importante hablar del tema psicológico del niño. Y para eso tenemos a Ignacia, que lo va a expresar más o menos. Sí, como bien mencionaste tú, Alfonso, es súper importante hablar de este aspecto, ya porque siempre debemos preocuparnos en el bienestar del niño, como mencionaba Victoria, en respetar los derechos humanos y los pilares fundamentales de estos derechos que que engloban la protección de los niños y niñas de nuestro país. Porque debemos recordar también que tenemos más de 5.000 niños, niñas y adolescentes que están dentro de una institución protegidos, esperando quizás una familia. Entonces, si nosotros ampliamos quizás la posibilidad de tener a familias homoparentales en la lista de quienes puedan adoptar, multiplicamos las opciones también para que estos niños dejen una institución y reciban el cariño de un hogar, la protección de un hogar también, y puedan crecer y desenvolverse sanos y también quizás
mitigar un poco el tema del trauma que significó estar en estas instituciones, del trauma también que significa ser abandonados por tus progenitores, etcétera. Entonces es súper importante verlo desde ese aspecto también, siempre respetando y velando los derechos humanos de los niños. Eso quiere decir que no depende del género de los papás, sino del cómo eduquen y críen al niño, ¿cierto? Exactamente, Martín. Ya. Pero sabes que yo leí una encuesta en la que decía que los niños tenían derecho a que le den el mismo amor y estabilidad que un hijo biológico. Pero aquí tengo una duda. Los niños que tienen dos papás y dos mamás siempre terminan con problemas psicológicos. Y también quería saber si es que, ¿qué me puede explicar eso la ciencia? Mira, Martín, es un mito muy común que se habla generalmente en la sociedad o en la calle de estas familias, pero la ciencia y la investigación científica es categórica acá. Se han realizado diversos estudios. Por ejemplo, si te gustaría o les gustaría ahondar más sobre el tema, la Fundación Iguales realizó un estudio de esto en donde mencionaba que no existe ninguna influencia en el ámbito psicológico, negativamente, de que un niño o niña crezca dentro de una familia homoparental. Bien, entonces, derribando ese mito, es totalmente falso, no hay ningún problema psicológico de que niños crezcan en familias homoparentales. Más bien, independiente de la familia, si es homoparental o heterosexual, debemos siempre velar por la protección y los derechos humanos de los niños y que crezcan en ambientes seguros y sanos, en donde tenga salud, tenga buena alimentación y existan como estén cubiertas las necesidades económicas que requieran el crecimiento o el cuidado de este menor. Y bueno, lo otro también es importante recalcar que no depende tanto del género de las familias, sino más bien del amor que se les entregue y del cuidado que se les entregue a los niños, porque obviamente, como se dice generalmente, el amor no tiene género. Otro, como decía María Ignacia, otro mito que es muy común escucharlo socialmente es que los niños que tienen padres del mismo sexo sufren mucho bullying. ¿Sabes qué? Me hiciste acordarme de algo. Yo me acuerdo cuando vivía en Maipú, que yo tenía una vecina, que era una niña. Y yo me acuerdo que de repente hablaba con ella y ella me decía que le hacían bullying en el colegio porque tenía papás del mismo sexo. Y la verdad yo quería saber qué podemos más que nada hacer para evitar el bullying. Porque igual, más que nada, eso es lo que, por lo que yo veía en redes, que deja con problemas a los niños, problemas mentales en ese sentido, con inseguridades y todo ese tipo de cosas. A esa pregunta te la puedo responder yo si quieres, Martín. También como mencionó Victoria, es un mito común dentro de la población y bueno, se acrecienta con este caso real que tú trajiste acá, pero es importante también mencionar que no depende tanto de la base familiar, del género de donde crezca un menor, sino más bien de la educación que se le entregue a estas personas. Y ante estas situaciones como lo que le pasó a esta menor, hoy en Chile existe la ley 20.845, si no me equivoco, que es la ley de protección escolar, que resguarda y protege a estos menores que sufren bullying y también apoya a estas familias homoparentales, pero también a familias heterosexuales que sus menores sufren acoso o bullying dentro de las aulas. Igual es importante mencionar que el tema de visibilizar que existen familias homoparentales en nuestro país aumenta la diversidad cultural también que tenemos y el visibilizarlo desde una edad temprana como en los colegios o desde muy chicos, esto incrementa que no sea un tema tabú, que también se acepte más, que se normalice, porque no es un tema que no exista, existe desde muchos años y ahora que estemos con leyes que nos protejan y que nos hagan sentir seguros dentro de la sociedad es mucho mejor.
pero como bien mencioné, el que exista una visibilización, que existan leyes que nos protejan también, aumenta nuestra diversidad cultural y también enriquece nuestro patrimonio cultural como sociedad y como país. Oh, qué interesante, estábamos hablando de un tema muy importante, que es sobre el bullying, que dentro de ello está la ley 21.801, que lo protege dentro de los colegios y fuera también. Es una ley que protege en caso de acoso, bullying o maltrato a todas las personas que estén sufriendo. Ujú. Comprendo. Igual les quería decir gracias a todos ustedes por aclarar mis dudas. Ya veo que los malos prejuicios que la gente dice por redes sociales son completamente falsos. Y la verdad encuentro que una pareja homoparental es sinónimo de orgullo porque, puta, en pocas palabras igual hay gente que sigue siendo discriminada y todo, pero siempre dan, como se puede decir, el valor de afrontar las cosas. Y eso es lo que, en mi perspectiva personal, encuentro que se debe valorar. Y eso. Bueno, sumado a esto también, reitero las gracias por la invitación al podcast, Alfonso, y como decía Martín, también me sumo a tus palabras y obviamente la desinformación o el bullying o el acoso se combate con información real, con leyes que nos protejan y con espacios como este en donde podamos debatir y aclarar dudas para todos. Muchas gracias a ustedes por venir. Espero que Martín haya quedado con una idea más clara, que haya quedado más informado del tema. Y eso, te llamo con muchas gracias por venir, Listo. chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.